Vamos a aguantar por un momentito la entrevista estelar de hoy para darles un dato. Ha sido descubierto el algoritmo. Lo descubrió Cristian Hernández, el genial caricaturista del tocayo periódico El Día. Míralo ahí. Mírenlo ahí, el algoritmo. Ahí. Ahí están. Dice, cédula. No, comienza con peso. Con peso, sí. Más Picapollo. Multiplicado por la cédula. Poterromo. Multiplicado por poterromo más la guagua, el autobús. Guagua. Otro picapollo y más dinero. Y más dinero. Eso te da un candidato electo. Descifrando el algoritmo electoral. Ay, lo que pasa es que había una competencia de picapollo, de compra de cosas, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Pero que uno se ríe, pero eso es grave en este país. Cristian Hernández. Esa es una realidad en los procesos electorales. Genial. Bueno. Y quiero interrumpirle, don Uchi, perdón, que no me han presentado a un buenos días a todos. Saludando. Pero quiero decirle que si hay algún nivel, algún reparo que hacer al sistema, al propio órgano regulador hoy, que es la Junta Central Electoral, si hay algún eslabón perdido, si hay algún logro que no se ha tomado en sí, es ese. Es la inversión desproporcionada en campaña. Los topes se burlaron por completo. Ahí está la principal trampa. La compra de cédulas fuera, cada mesa de votación era un mercado persa. Sí. Y esa situación en la que intentaba corregir o intenta corregir la ley de partidos, la ley electoral, han sido de alguna forma, otras ha hecho caso omiso a esos elementos que son los que realmente le dan sentido a esas leyes. Si nosotros como organización hoy, como país hoy, debemos de prestar atención a algún tema, es efectivamente a ese. Solamente la inversión en publicidad de uno de los candidatos, es más, del que resultó vencedor en el proceso oficialista, nosotros entendemos, estimamos y hemos contratado algunas compañías independientes que certifican estas cosas, sobrepasó por sí solo el tope de gasto de campaña solamente con la publicidad. Solo un precandidato. El candidato oficial. Sí. Por lo que quiero indicar es que indudablemente puede haber otros elementos que podemos nosotros resaltar, pero ese algoritmo es cierto. Ha sido la imposición del dinero, sobre todo el dinero público, el que en el proceso electoral, en las facciones del Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento que vivimos el domingo, todo el país pudo conocer y pudo vivir. Barómetro de la corrupción de Transparencia Internacional, que salió hace algunas semanas, uno de los datos que daba es que la República Dominicana, en materia de compra de votos, quedaba en segundo lugar después de México. Solo después de México. México, que tiene una tradición enorme en ese sentido, por eso, en comparación con los otros países de América Por eso la Latina. Junta Central Electoral tiene una labor importante que hacer. ¿Qué se puede hacer? Le solicitó, por ejemplo, en virtud de la ley, a los precandidatos presidenciales depositar sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos. Bueno, hay que fiscalizarlo. Vamos a ver si es verdad que lo que declararon los precandidatos en los diferentes partidos políticos es cierto. Y hay mecanismos o herramientas para estimarlos. Y en virtud de esos levantamientos, pues aplicar todo el peso de la ley a los participantes. Si no es así, entonces la política seguirá igual y será el dinero fácil el que participará en política y se impondrá en los procesos electorales. Y con miras a las elecciones que vienen, nosotros como organización demandamos que esos elementos que fueron introducidos, novedades, en las leyes de partido, la ley electoral, sean debidamente impuestas para el bien de la democracia y para el bien del fortalecimiento institucional. Eso que tú estás señalando es la principal preocupación de ustedes. La mía sí. Debo ser también honesto. Como organización hoy, que en el marco de la dirección ejecutiva del partido discutiremos los resultados del proceso. Yo presido un órgano. Sin embargo, he deseado en este espacio y en otros que he tenido la oportunidad de participar las últimas semanas, resaltar la que para mí es la principal elemento que resalta en este proceso. Quiero decirle, yo soy votante como igual que todos ustedes y percibí viví en una mesa de votación con 8 o 9 personas en fila, 200 personas fuera de la mesa en expectativa y los movimientos de los diferentes grupos políticos haciendo de lo suyo.
Nosotros tenemos que cortar esa cultura y generar en la República Dominicana los espacios institucionales que nos permitan a nosotros tener una democracia mucho más fuerte, mucho más transparente y en donde el dinero no se constituya en el elemento fundamental de hacer política. ¿Qué cambios tienen que hacerse? Tú dices, y es cierto, existe la legislación ya, pero tú tienes prácticas como la compra de votos, donde algunos están indicando que por el hecho de que no existan fiscales electorales, no se hayan nombrado, es imposible perseguir este y otros delitos electorales. Pero en el tema de transparencia y manejo de dinero hay una unidad de fiscalización y control por parte de la Junta Central Electoral que debió hacer su trabajo, pero hasta ahora no se ha hecho. ¿Qué se requiere para no llegar ya a una campaña como la que estamos de cara al 2020 con esos mismos problemas que se destacaron en las primarias? Creo que cerrado el proceso electoral, los actores le hemos ido prestando atención a otros elementos que quizás han sido los que más perspicacia han despertado en algunos actores. Pero es ahí donde está el elemento fundamental que puede propiciar en República Dominicana formas de hacer política diferente. Hoy el principal limitante de cualquier joven, de cualquier comunicador, de cualquier ciudadano con una impronta importante que presentar a la sociedad para introducirse en la política es el dinero. Y el dinero fácil, el dinero que no le duele, porque es el dinero del Estado sobre todo el que se impone, que no es el suyo sino es el todo, es el que termina siendo, colocándose sobre la mesa en estas discusiones. Nosotros tenemos que fortalecer y echar a andar la unidad que crea la propia ley que se introduce en la Junta Central Electoral, porque es la Junta el ente regulador de todo este tema. Es la Junta la que tiene que exigir transparencia a los actores, y es la Junta la que tiene que supervisar, por ejemplo, este tema del gasto. Y existen las tipificaciones que podrían llevar hasta que un candidato pierda su candidatura como consecuencia de la violación de la propia ley. Y nosotros tenemos que exigir todo el peso a los actores, porque es evidente que lo que se vivió en el proceso es ese. Imagínense, no había manera de usted accesar a un medio de comunicación o a una red social sin encontrarse con un anuncio de un candidato oficial. Así es. Bueno, en estos días se han propalado rumores de que puede haber algún entendimiento entre Leonel Fernández y el PRM. ¿Eso tiene alguna base? No, es un esfuerzo una pregunta que se le propició a nuestro candidato presidencial hace algunos días en el marco de una misa de acción de gracias. Se le hizo esa pregunta y el compañero Luis Abinader respondió de la siguiente manera, diciendo que todo aquel que quería propiciar o ser parte de un cambio en República Dominicana, pues que viniera al Partido Revolucionario Moderno a participar y a ejercer o a posibilitar desde el partido y desde la candidatura de Luis un impulso de cambio. Esas fueron las declaraciones efectivas que hizo el compañero Luis Abinader, pero que se han llevado de tal o cual manera. Y nosotros estamos como organización política en el proceso de construir nuestra candidatura, de construir y fortalecer la candidatura del compañero Luis Abinader, y en el marco de las próximas semanas pues es evidente que es donde toma sentido y cuerpo su candidatura y la confección de alianza con otras organizaciones políticas. Pero no hay más que poder expresar en torno a ese tema. Están buscando alianza con otras organizaciones políticas. ¿Sobre qué base? Sobre bases múltiples, sobre todo sobre una concepción que hoy nos acompaña a todos los que hoy estamos de alguna forma u otra en la acera opuesta, es la necesidad de cambio. Hay algunos que no han percibido esa necesidad, sino que su interés particular está muy marcado, está muy llamado por encima del interés colectivo, y por tanto no han querido sumarse, no han querido ni tan siquiera sentarse a construir la posibilidad de un cambio. Pero la mayor parte de esos partidos políticos de oposición que hoy perciben que la única forma de nosotros propiciar ese cambio es uniéndonos, porque unidos somos más fuertes, unidos doblegamos voluntades, pues estamos construyendo una alternativa política, no solamente en candidaturas, sino en propuestas, en programas y en visiones conjuntas sobre qué sería ese cambio, cómo se percibiría ese cambio y cómo pudiéramos nosotros construir ese cambio. Hay novedades en el proceso recién pasado de las primarias que me gustaría conocer tu opinión, entre ellas el hecho de que se hayan realizado de manera simultáneas, que estas hayan sido una primarias organizada por la Junta Central Electoral. ¿Qué te parece? Y el tema de la aplicación de tecnología a través del voto automatizado. ¿Cómo evalúas cada uno de esos novedades del proceso? Yo creo que aquí hay que dividir el tema en dos.
si queremos ser un tanto objetivos en ello. La Junta Central Electoral sí ha probado ser exitosa en materia del montaje, de la logística detrás de procesos como estos. Tuvimos un proceso sin mayores contratiempos, en donde se logró colocar implementos tecnológicos en 7,000 mesas sin mayores diferencias en cuanto a la colocación de los mismos, a su funcionamiento. Existen algunas fallas, pero que entendemos que las fallas que se originaron en el usuario, del usuario con el equipo y con la organización de la Junta fueron menores. Hay elementos que sí son evidentes que hay que mejorar, como el tema por ejemplo, de la transmisión de información mientras la gente votaba, la propia organización de la cantidad de mesas que estaban dispuestas frente a un proceso que fue muy votado, pero en sentido general el tema de la logística y el montaje de las primarias ha sido uno que entiendo oportuno. Sin embargo, existe el otro elemento, que es el que se ha puesto hoy en dudas como consecuencia de esta organización, o que la facción del Partido de la Liberación Dominicana, vinculada al presidente Fernández, ha introducido una duda razonable, que es en razón al resultado y en relación a los implementos tecnológicos como tal, que nosotros hemos entendido, siempre lo entendíamos así, que la Junta Central Electoral debía dar, una vez concluido el proceso, el mayor nivel de tranquilidad y de espacio para que se pudiera estos implementos auditar y que se pudiera, como es natural en todos los procesos que se culminan, inclusive en los contables, en los industriales, en los procesos médicos, poder auditarlos y hacer una revisión profunda de los causas y efectos de la utilización de estos implementos, de sus resultados, así como también de efectos no deseados que siempre en oportunidad también se producen. Y nosotros fortalecer esa utilización de esos implementos, o vincularlo más a ellos o rechazarlo de una vez y por todas. Y creo que eso es un elemento que aún resta para que la Junta, que también ha tomado decisiones que entiendo que son inteligentes en los últimos días, como el conteo manual, como ahora el llamar a una auditoría forense de estos equipos, porque genera mayor nivel de transparencia, genera mayor nivel de confianza y pueden ir borrando parte de esa duda razonable que sobre todo la facción del presidente Fernández ha introducido sobre el proceso, y que a todos, a la sociedad política y a la sociedad no política dominicana, entiendo que requiere para su mayor nivel de tranquilidad ser de alguna forma u otra respondida. Ustedes van a un proceso electoral el año que viene contra el gobierno. Es decir que supongo que eso los hace ser más exigentes con la forma en que se maneja un proceso electoral. Correcto. Y además, don Uchi, lo cierto es también que nosotros venimos de un proceso, de procesos anteriores muy difíciles, electorales muy difíciles. El proceso del año 2016, por ejemplo, fue uno en donde retrocedimos como país en relación a la organización de procesos electorales. Y por tanto, presidente Roberto Rosario, la construcción de la construcción de una junta y de un nivel de fortaleza institucional que nos permita a todos los actores ir a un proceso con niveles de tranquilidad importantes, hay que construirlo. Eso no se hace en un día, eso no es proceso propio del cambio solamente de quienes pueden dirigir el proceso, sino que requiere de una ruta y de un movimiento que nos lleva a tener mayor nivel de confianza. Y por eso lo importante de que, por ejemplo, estos equipos, al culminar un proceso como este, puedan ser debidamente auditados para que pueda fortalecerse aún más la percepción del ciudadano y de nosotros como actores en el propio órgano regulador y en la democracia como hoy la tenemos diseñada. ¿Ustedes han trazado alguna estrategia para enfrentar los defectos de este proceso que tú señalaste? La compra de votos, sobre todo, la inversión en publicidad. Otro que tú no mencionaste, que fue violado también, fue el periodo de campaña, ¿verdad? Donde lleva ventaja el que tenga más dinero, porque si no hay límite de tiempo, también sale ganando el que tiene más dinero. ¿Ustedes van a hacer algún monitoreo de todo eso? ¿Van a mantener una vigilancia constante? ¿Van a elevar instancias? ¿Judicializarán las quejas? Nosotros haremos todo cuanto esté en nuestro alcance para hacer que los actores se sometan al marco legal que hoy existe en República Dominicana. Y que nosotros como país, al margen de tener o que algunos puedan percibir cierto nivel de debilidad por ese tema, es un tema que va mucho más allá. Porque hoy, indudablemente que la fuerza política a vencer y el candidato político a vencer no es el oficialista,
es efectivamente el que está vinculado al cambio, el que hoy conlleva o lleva la ventaja. No es un tema de debilidad, es un tema de llevar al ciudadano y sobre todo al actor político a la legalidad. Somos actores políticos que no teníamos regulaciones y hoy tenemos algunas, quizás no las mejores, pero que es una práctica que debe estar o está debidamente reglamentada. Y por tanto nosotros tenemos que exigir a todos los actores a que se sometan al marco de la ley. Y lo haremos, don Uchi. Lo que pasa es que salido de este proceso electoral, como ha habido algunos otros elementos que han sido los que han tomado el marco del debate nacional, producto de la discusión o de la división interna del Partido de la Liberación Dominicana, pues es un tema que ha quedado de alguna forma u otra pospuesto para días posteriores, pero que nosotros vamos a exigir con todo el peso y toda la fuerza que nos puede a nosotros ocupar, porque como decía originalmente, el principal algoritmo que conocimos y percibimos en las primarias del domingo 6 es la utilización de dinero público. Y ustedes van a competir, habría que ver qué va a pasar con el PLD, pero como quiera, de cualquier manera, el PLD, el candidato oficial, cuentan con una cantidad enorme de recursos y con una legislación que establece un límite, pero un límite que es bastante alto para gasto. Casi se va a llegar a la posibilidad de gastar más de 1.000 millones de pesos en esta campaña electoral o en lo que resta de cara al 2020. Frente a eso, ¿cuál va a ser la alternativa, la propuesta de campaña de un PRM enfrentando a un partido oficial con esa capacidad de movilización de recursos? Pero quiero también expresarles a ustedes y al país. El dinero es importante, pero no lo es todo. No ha sido la primera vez que el dinero y el poder quedan desplazados por un pueblo decidido al cambio. Esto no es nuevo. Y hay experiencias de sobra en la cultura política dominicana en donde ha quedado vencido el dinero y en otras campañas políticas, inclusive reguladas, como los Estados Unidos, por ejemplo, la última, en donde el Donald Trump recaudó menos que Hillary Clinton y quedó vencida. Para mí, hubiese querido ganar a Hillary, pero sí, por un tema de identificación inclusive partidaria. Vencida obteniendo más votos, bueno, por el sistema que tienen allá. Dentro del sistema. Sí. Lo que quiero decir que no es nuevo que el dinero y el poder quede vencido. Y nosotros lo venceremos. Porque lo que está hoy en discusión aquí es un sistema de 20 años de gestión gubernamental casi ininterrumpida y no ha resuelto un solo de los problemas nacionales. ¿Cuál va a ser la hoy característica? No hay un solo problema nacional resuelto en vía de solución. La educación es un proyecto, la salud es una quimera, la seguridad ciudadana no conoce ni tan siquiera un plan. La construcción del empleo es la misma. Lo único que genera empleos es el Estado. Cada vez se pone más grande y menos improductivo, menos productivo. Cada uno de los quehaceres o cada una de las industrias, cada paso que da el gobierno dominicano debe dar está hoy inconcluso. Tenemos 16 horas de apagones y hemos construido una planta que no prende. Entonces, como solución al problema que tampoco lo es. Entonces, es un sistema el que hay que desplazar. 20 años y no hay un solo problema nacional resuelto. Pero se requiere de una campaña con características que puedan atraer a los electores, que pueda ser novedosa. ¿Cuáles son los elementos que están pensando ustedes incorporar a una campaña para que sea realmente atractiva y pueda convencer a los electores? Lo próximo que hay que hacer es, y será en el marco de la candidatura formal del compañero Luis Abinader, es hacer una campaña basada en propuestas. Y digo esto porque nosotros, hoy el pueblo dominicano tiene una necesidad de cambio muy grande. Pero nosotros tenemos que sernos merecedores de ese cambio o de esa oportunidad. No puede ser porque seamos la única alternativa, la decisión del voto esté acompañada a esa realidad, sino que debe tener contenido. Y nosotros necesitamos o tenemos que construir una propuesta basada en alternativas que pueda llamar o que pueda intentar satisfacer las necesidades y el deseo del pueblo dominicano en cada una de las áreas que están hoy, que son evidentemente las de mayor nivel de preocupación. Y en tal sentido, no solamente proponerlas, sino comprometernos a impulsarlas una vez desde el gobierno, alcanzar el gobierno en el 2020, así como también alcanzar los diversos espacios que estarán en discusión alrededor de las elecciones del 2020, porque no solamente es la presidencia, es un congreso, por ejemplo, que debemos nosotros intentar independizar. Tenemos hoy un congreso que es imagen y semejanza del poder, donde no se discute nada, donde no hay niveles de contradicción importantes y donde llegan piezas como un presupuesto complementario, que no es otra cosa que certificar o legalizar lo que se ha hecho mal, las violaciones que se han hecho durante todo un año. Entonces se llega allí y sin mayor nivel de contestación, sin ningún nivel de reparo, pues estoy ya pronosticando que será
será aprobado sin mayores contratiempos, porque las mayorías Bueno, así lo impulsan. Bueno, vamos a ver. Eso que tú acabas de decir en este instante. Bueno, ahora que veremos. Que será aprobado Ahora, sin, bueno, sin mayores contratiempos. Ahora veremos. El ahora partido veremos. de gobierno Está está dividido Ahora veremos. mitad, Sí. mitad. Ahora veremos. Sí. Es decir, Correcto. Pido no- disculpas. bueno, bueno, porque no parece tan viable ahora que le aprueben todo. Correcto. Sí, se le dificultaría ahora. Y uno de los temas que ha quedado un poquito desplazado por todo este debate, pero no descartado del todo, es el tema de la posibilidad de tocar de nuevo la Constitución, aunque ustedes no lo crean, pero es un tema que está ahí. Y algunos han estado señalando que es de un especial interés para el PRM la unificación de las elecciones del próximo año. No sé si ya a estas alturas hay tiempo, pero algunos están apostando a eso. ¿Ha fijado el PRM posición con relación a ese debate que fue postergado, pero no hay duda de que una vez definido lo que pasó en las primarias se pueda retomar en las próximas semanas? Si el PRM ha alterado su posición. ¿Cuál Porque la ha sido la posición posición del Partido Revolucionario Moderno durante el transcurso de más de un año es a cuidar la permanencia de la Constitución en el tiempo. Nosotros hemos sido un elemento fundamental en hacer que la Constitución no se reformara y se permaneciera en el estado que hoy está. El PRM no ha cambiado su posición, no la ha variado en relación a ese tema y las propuestas que surgieron hace algunos meses, nosotros no la hemos discutido en el marco del partido, por tanto... Y no se va a discutir eso. Nuestra posición se mantiene alterable. Es que han sido otros los elementos del debate que nosotros particularmente hemos entendido más importante, la construcción de una boleta, la construcción de la unidad del partido con relación al proceso que hemos concluido. Y el proceso de primaria, por cierto, no ha concluido en sentido general, porque ahora estamos inmersos de aquí al final de mes, por ejemplo, en la construcción de nuestras boletas, tanto congresionales como a otros niveles, y tenemos que abocarnos a la construcción de las grandes alianzas que vamos a construir para final del mes de noviembre. Entiéndase, tenemos hoy un sinnúmero de elementos que son, por un tema de tiempo, evidentemente prioritarios en el marco del debate interno que se vive en el Partido Revolucionario Moderno y que se vive en otras organizaciones del proceso. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de esta entrevista, de esta conversación con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Regresamos en un momentito. Continuamos conversando con el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Señalaste hace un ratito, yo quisiera que hablemos esto con más detalle, en que el momento del Partido Revolucionario Moderno es preparar propuestas específicas para el pueblo dominicano. ¿Por dónde van los temas principales? Mire, creo que son los principales temas que preocupan al pueblo dominicano, porque hay una conexión muy sensible entre lo que la gente piensa y siente con la realidad de la sociedad. Muchas veces los que intentan dirigir la sociedad o la dirigen se sientan distantes a las realidades nacionales. Esto es un país que, por ejemplo, su economía crece, pero no genera o no distribuye empleos y no genera empleos de calidad. Eso es una matriz que nosotros tenemos que evidentemente cambiar, incentivando algunos nichos que existen alrededor de industrias que hoy están muy impresas. Le pongo, por ejemplo, el caso del turismo. El turismo es un motor de mucha fuerza en República Dominicana, pero ¿qué estamos haciendo para incentivar el turismo de compras o el turismo de retirados? ¿Qué estamos haciendo para vincular el turista con nuestras realidades naturales? No, en ese caso, nosotros queremos vender turismo en con ese miras al caso, sol y al mar. Discúlpame, en ese caso habría que preguntarse qué estamos haciendo para proteger lo que hay. Correcto. Porque hay un derrumbe en la cantidad de visitantes a raíz del asunto de las muertes. Sí, por un tema también de manejo de crisis y manejo de comunicaciones. Pero también nosotros tenemos que atender, por ejemplo, el tema de la criminalidad, que ha sido un eje importante que, sobre todo el compañero Luis Abinader, en el transcurso de la campaña pasada, hizo énfasis sobre el mismo. La idea de construir una matriz de políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana, que pueda ser, entre otras cosas, que ciudadanicemos la seguridad ciudadana. Entiéndase que vinculemos a la sociedad, vinculemos a los actores, desde el comercio hasta al propio ciudadano más simple, en la construcción de esfuerzos de seguridad. Y se puede hacer.
hay herramientas o ha habido casos de mucho éxito, inclusive en América Latina, en ciudades como tan difíciles como lo era Medellín, que hoy se vende como una ciudad resiliente, por ejemplo. Y el tema de la seguridad ciudadana es uno que debe estar... No has mencionado la justicia. A uno. Pero que la seguridad ciudadana también tiene un componente importante con materia de la justicia. Sí, pero lo de la justicia va mucho más allá. La justicia está secuestrada por políticos. Entonces, si un partido de oposición desplaza a otro partido que tiene mucho tiempo en el poder, puede pasar una de dos cosas. Que arregle las cosas o que lo que está mal a favor del que estaba en el poder, entonces pasa de estar a favor del nuevo. Vamos a ver, lo que podemos hacer nosotros desde el alcance del poder con el tema de la justicia, y creo que el compañero Luis Abinader se ha hecho mucho énfasis en ese tema, son las cosas con las que nosotros nos podemos inicialmente comprometer. Por ejemplo, la de poder designar un procurador independiente es uno que no requiere de grandes reformas. Es una decisión. De ninguna reforma. Es una decisión de ninguna reforma. Claro. El procurador y todos los demás miembros del Ministerio Público. No todos, porque también recuerdes que hay una ley que rige el tema. Y nosotros queremos, si queremos también, tenemos que construir en base a las realidades institucionales que hoy tenemos. Y pueden hacerse los cambios. Lo único que estoy diciendo es que tienen formas y tiempo. Es decir, que los abogados PRMistas tienen la esperanza de ser fiscales. No, lo que estoy diciendo es que para poder nosotros remover, por ejemplo, o a generar un cambio completo en el proceso de la persecución de la justicia, no es un solo propio de una decisión. Es de una decisión, pero también hay formas, hay leyes que rigen el tema. Pero es que la situación que está la justicia, sobre todo el Ministerio Público, es para un cambio completo, no es para mediatismo. Correcto, pero yo no puedo bajo ninguna circunstancia negar que existe una ley que rige el tema. Y hay un estatuto de la carrera, exactamente. Claro, entonces no puedo yo hacer desaparecer la carrera de una decisión. Es parte de un proceso. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden comprometerse, por lo menos, y también debo decirle, con garantizar que desde el procurador hasta el último alguacil sean de la carrera del Ministerio Público. Correcto. Pero entonces, correcto. Pues dilo claro. No lo estoy diciendo claro. Lo que pasa es que usted creo que está un poco emocionado, tiene una idea muy fija con el tema y no me da tiempo quizás a desarrollarlo como entiendo que debería. Lo que estoy diciendo, hay temas que pueden tener un rápido cambio, ejercicio de cambio, como la designación de un procurador independiente que no requiere de reformas, basta de una decisión. Hay otras, como por ejemplo la de las altas cortes, la de producir en las altas cortes, impregnar allí un movimiento de justicia independiente que requiere de cumplir con plazos y que la propia Constitución prevé y de formas. Pero hay una decisión pública y manifiesta de nuestro candidato presidencial y del Partido Revolucionario Moderno de vincularse a un proceso que nos permita a nosotros llevar o generar justicia independiente. Una reforma constitucional, constitucional que sería bienvenida por toda la sociedad, es una que sin tocar para nada lo de la reelección del presidente, establezca... No, yo creo que hay que tocarla, pero hay que tocarla para que no se pueda reformar nunca más. O para que sea un tema que evidentemente se genere. Para poner candados, como dicen. Poner candados para que esto no sea un tema recurrente cada 4 años. Está bien, pero una reforma constitucional que sería bienvenida por la sociedad sería una que establezca que ningún cuadro político, ni nadie que haya estado vinculado a partido político en los últimos 20 años pueda ser juez de nada. Ahí tenemos una Cámara de Cuentas formada por cuadros del partido de gobierno, una Suprema Corte dirigida por el partido de gobierno, una Procuraduría dirigida por el partido de gobierno. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Todo está tomado por el partido de gobierno. Pero entonces sí, la Constitución dice que eso tiene que estar hasta el 2000, qué sé yo cuánto, pero una reforma constitucional puede cambiar eso. Sí, pero también tiene que ver con un tema de compromiso y de un ejercicio de respetar de quienes dirigen el poder, de respetar lo que son los parámetros, los parámetros correctos. En Estados Unidos, por ejemplo, un juez de la Suprema Corte de Justicia lo propone el presidente de los Estados Unidos y basta solamente con el advice y consent, el consentimiento del Senado de los Estados Unidos. Pero cada vez que un juez de esa naturaleza asume o llega a la presidencia de los Estados Unidos, puede tener una identificación ideológica con la línea que lo propuso, lo impulsó a la Suprema Corte, conservador o liberal. Sin embargo, nunca hay ni tan siquiera el atrevimiento de un presidente de la República a sugerirle a un juez un fallo. Entonces nosotros tenemos que generar ese nivel. Ni le dan uno al lugar ni un archivo definitivo a ningún delincuente político. De respeto en las cosas de las que somos y en las que creemos.
y no solamente es propio de quienes ostentan el poder, sino de todos los que ejercemos posiciones diferentes de diferentes jerarquías. Y creo que tenemos que llegar a generar esos niveles de confianza y de cultura que nos permitan tener ese funcionario que usted, próximos a que usted aspira. pasos del PRM, ya estamos terminando, pero sé que tienen pendiente la convención, la ya definición. Este domingo vamos a elegir los diputados que representan a los dominicanos en el exterior. Okay. Recuerde que la Junta Central Electoral no colocó dentro de su carpeta para las primarias del pasado día 6 y nosotros lo estaremos celebrando en las diferentes circunscripciones electorales en casi todo el mundo, desde Chile hasta Europa, a los Estados Unidos. ¿En convenciones realizadas en cada una de esas ciudades? Sí, claro que sí. La estamos montando para el próximo domingo para elegir los diputados que representan a la diáspora, a los dominicanos en el exterior. Y también celebraremos, en el marco de los procesos convencionales, una convención de delegados que debe estar planteada para antes del 27 de este mes. Pensamos que quizás para el 25, viernes 25, sea una fecha apropiada donde elegiremos a los candidatos que han sido, cuyas posiciones van a ser electos por convención de delegados. Y otras posiciones menores que también requieren de esa formalidad. Y una vez culminado ese proceso, entonces vamos con las alianzas. Resulta que en el próximo mes y medio, como consecuencia de las leyes nuevas que tenemos mucho trabajo. Ya, bueno. Sí. Pues muchísimas gracias. José Ignacio. Gracias a ustedes. Bien, amigos, gracias a ustedes también que nos acompañan cada día. Mañana a las 6 tenemos otra cita. Los esperamos.